Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La posibilidad de que el empresario Álvaro Noboa busque la presidencia de la República con el movimiento Justicia Social generó revuelo en el Consejo Nacional Electoral. Diana Atamaín, presidenta del organismo, reveló que se presentaron 2 impugnaciones en contra de la resolución que otorgó plazos a Justicia Social. Esos recursos fueron solicitados por el Partido Social Cristiano y por el Movimiento Creo. La funcionaria mencionó que mientras no se resuelvan esos procesos, no se puede proceder con la calificación de los candidatos a Justicia Social. Además, ratificó que en las elecciones primarias de esa agrupación también se deben pasar por las etapas de objeciones y apelaciones. 8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Y damos la bienvenida al analista político Jacobo García. Jacobo, ¿cómo está? Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. ¿En qué medida la irrupción ahora del señor Álvaro Noboa cambia el tablero político con miras a las elecciones del 2021 en caso de que su candidatura finalmente sea calificada y esté en firme? Bueno, buenos días, Licenia, don Alexis, amigos de Radio Pichincha. Un abrazo muy cordial, ¿no?, a todos, a la audiencia, y encantado de estar aquí compartiendo un poco de reflexiones sobre esta locura, ¿no?, que tenemos de país y de escenario electoral. A ver, ¿cómo o por qué puede patear el tablero? Pues creo que hay que ir al contexto, ¿no?, muy rápidamente. O sea, una elección aún no construida, una campaña muy lejana y apática, que no está moviendo grandes emociones y cifras, ¿no? Lo vemos en las encuestas, o más bien lo que está haciendo es que alguno se desmorone un poco más, como el caso de Lasso. Entonces, puede patear porque hay las condiciones para patearlo, porque no vemos que hay mucha gente que no está metida todavía en el proceso electoral, que no tiene un candidato o candidata definido o definida, y además es un clima muy proclive para alguien como Alvarito, es decir, una especie de antisistema, personaje bufón, con el imaginario este de empresario, de que sabe crear empleo, de que no necesita robar. Entonces, porque yo siempre digo, y termino con esto, que Alvarito 2020 no es Alvarito 1996 y no es Alvarito 2013 o 2006. Entonces, puede patearlo, pero que esto ocurra, o para que esto ocurra, tiene que pasar una serie de cosas que veremos si van ocurriendo en un país donde cada semana nos amanecemos siempre con una sorpresa, ¿no? Me alegra ver que haya seguido el consejo que te dio el asambleísta Guiñaga el día de ayer, ¿no? ¿Cómo vas? Te mando un abrazo, un saludo afectuoso como siempre. ¿Cómo estás, mi querido hermano? Un gusto como siempre también conversar contigo sobre política. Tú ayer, a propósito de la irrupción de Noboa en el escenario, publicabas algo en tu red social que me parece a mí que es muy importante que lo valoremos y que lo amplíes en el análisis. Tú decías, a ver, la decisión de Noboa es un capricho personal, no acordado ni pactado, o sí es parte de un pacto y la pantomima para impugnarle, que es lo que han hecho Lasso y los socialcristianos a esta hora, han impugnado la candidatura de Justicia Social. ¿Cómo evaluamos esa precisión? ¿Cómo evaluamos esa precisión que has hecho tú en tu cuenta de Twitter? Yo creo que aquí está una de las claves, Alexis. Yo creo que, y probablemente la respuesta sea múltiple, es decir, sea parte de una cosa y parte de otra. Porque ¿cómo entendemos que meses después, ¿no?, Alvarito decida así de repente presentarse? Es decir, algo ha tenido que pasar durante este tiempo, algo ha tenido que haberse negociado por ahí debajo para que sea en este momento, ¿no?, en el que Alvarito finalmente da el paso. Uno puede decir, bueno, pero no necesariamente tiene que ser algo acordado, pactado con alguien, porque al ser un personaje con mucho dinero, con mucho poder, al haber tantos partidos que no representan a nadie en el Ecuador y estar vacíos de liderazgo, pues esto puede haberse dado ahora, ¿no? Y sí, puede ser así, pero me cuesta mucho creer que esto no esté relacionado, después de los intentos que ha habido en las élites políticas, económicas, en todo el espectro de la derecha, por ir unidos bajo una candidatura, en este caso la de Lasso,
que esto ha llevado meses, ha llevado reconciliaciones impensables como la de Nebot con Lasso, ¿no? Sentados en una mesa, me cuesta creer que después de haber logrado eso, después de... Que Otto se haya quedado en el camino. Que Otto se haya quedado en el camino, después de ver que justamente, qué casualidad, que en las últimas encuestas Lasso se queda estancado o incluso ya empieza a ser relegado por Arauz y por Yaku, y viendo el contexto internacional regional, donde tienes constituyente en Chile, donde tienes Bolivia que ha ganado otra vez el MAS, donde tienes el caso Argentina consolidado con Alberto, el caso México con AMLO, si uno se pone a pensar un poco mal, dice, ¿no será que esta ya es la última carta que tienen para tratar de evitar que Arauz o Yaku ganen las elecciones? Pues podría serlo también. Jacobo, ¿a quién, en caso de que esta candidatura sea calificada, ¿a quién le restaría votos? ¿Al señor Lasso? ¿Únicamente al señor Isidro Romero? ¿A quién le quita votos? ¿También a Arauz, a Yaku? ¿A quién? Bueno, muy buena pregunta. A ver, creo que la pregunta esconde dos preguntas. Una es, ¿a quién quita directamente ahora votos? Y dos, ¿dónde puede pescar votos? Que significa que el resto no los pueda pescar. Que parece lo mismo, pero no es. Me explico. ¿A quién puede robar votos ahora? ¿De electorado que está ya con alguien pero que no está fidelizado? Pues sobre todo al Lasso. Es decir, Lasso y Alvarito comparten un electorado, ¿no?, común, que puede ser un electorado anticorrea que no quiera saber nada de volver al pasado, un electorado que busque de alguna forma en el sector privado, en el empresariado, en un modelo contrario al socialismo del siglo XXI, una posible salida a esta crisis y atolladero en el que estamos. Entonces, Lasso era una especie de figura que, bueno, con cierta resignación, buena parte de la gente decía, es lo menos malo, o es lo que nos queda para evitar que pase lo otro. ¿Qué pasa con Alvarito? Que Alvarito, mal o bien, te puede mover en esa gente, incluso desde lo emocional, te puede mover la ilusión y la esperanza, porque es como que te da un toque nuevo a la campaña, a los sentimientos, y por otro lado, incluso Alvarito, en este momento actual, 2020, puede tener menos resistencia que el propio Lasso, aunque parezca algo difícil de creer, pero es así, luego podemos desarrollarlo. Y dos, bueno, también obviamente roba o limita a Isidro Romero, a cualquiera que quiera despuntar desde una tercera o cuarta opción. Y dos, obviamente puede afectar también a Yaku y Arauz en el sentido de captar electorado que ahora mismo no está con nadie, alejado, apático, pauperizado, pasando duras condiciones, y que el día en el que eso se compita, vayan todos a pescar esos votos, ahí es donde Alvarito puede conseguirlos y por lo tanto afectar tanto a Arauz como a Yaku. Entonces, conclusión, afecta a todos. Ahora, la inclusión del Noboa también es la inclusión de su billetera en la campaña, ¿no, Jacobo? Estamos hablando de que se van a enfrentar dos monopolios, dos imperios económicos que tiene este país, que es el del Banco de Guayaquil de Lasso y el de la Molinera de Alvarito, que es, digamos, una desventaja en relación con el resto de candidatos. Vamos a tener una campaña, si es que se incluye nuevamente a Noboa, plagada de clientelismo. Uno entendería eso. Absolutamente. Esto es súper importante, Alessi, lo que acabas de mencionar, porque esto yo creo que hay que reflexionar más, invito a todos a que lo hagamos, para ver si hay una fractura en los grupos económicos, en las élites, que nos permita explicar la irrupción de Alvarito. Es decir, ¿están alineados los poderes económicos bajo la candidatura de Lasso? ¿O más bien hay una disputa, como ha habido en los últimos años, entre capital financiero y capital industrial, agroexportador, etcétera, entre capital internacional y capital nacional, entre capital serrano, capital costeño? Porque esto parecía que estaba subsanado con la candidatura de Lasso, ¿no? Pero tengo la sensación que tal vez Alvarito viene por detrás con otros grupos empresariales, económicos, que no estaban satisfechos con Lasso, y tal vez esta ruptura es la que explica cómo irrumpe ahora y va a tener detrás el apoyo de ciertos grupos. Dicho esto, sí, vamos a una campaña en la que estamos ya en una segunda ola de COVID, donde probablemente nos vuelvan a confinar o a restringir la movilidad pronto, una campaña apática con muchas necesidades materiales de la gente. Entonces, el clientelismo,
o la cara más refinada, si quieres, del clientelismo, que es esto de inventarse ahora brigadas, misiones y todo esto, va a ser muy importante, porque finalmente es la única vía que van a tener candidatos para llegar a territorio y es la única vía que mucha gente va a tener para conectarse con un candidato, sin que esto signifique que automáticamente se convierta en voto o en una victoria electoral, pero por supuestísimo que es importante, y cierro la idea, qué mejor ejemplo que el de Otto, que con todas las críticas que hubo sobre él, mal o bien el haber salido a territorio, a hacer este asistencialismo en territorio hace meses, logró que tuviera ya unas cifras competitivas para la campaña, ¿no? Jacobo, ¿qué está pasando con la candidatura del señor Guillermo? Te pregunto esto porque vimos hace pocos días un meeting organizado por él y el alcalde de Guayaquil, pese a que no estaba permitido, pese a que no se debe hacer por cuestiones de la misma pandemia, que incluso recibieron una sanción por parte del municipio de Guayaquil, y allí él formuló un discurso un poco disparatado, no muy apropiado. ¿Qué está pasando con esa candidatura? Bueno, pues que creo que no está despuntando. A ver, por un lado, vamos a ser generosos. Probablemente no es fácil, en un contexto como el actual, cualquier candidato político que trate de despuntar, conversar con la gente, conectarse con ella, lo va a tener muy complicado, porque es un contexto realmente complicado. Entonces, siendo generosos podemos decir eso. Siendo un poco más críticos, incisivos, pues podemos decir que no encuentra su lugar Lasso, ¿no? No encuentra el posicionamiento, no encuentra el arquetipo adecuado para el actual momento o para lo que él representa. Entonces, da esta serie de bandazos entre el empresario amable, empresario de los millennials, ¿no? Que el viernes, que la cervecita, que hermano, que no sé qué. Es como que esta unión con Nebot creo que también en cierta forma le cohíbe, como que no se atreve a hacer ciertas cosas que antes hacía por solitario. Y son muchas cosas, son también la resistencia que él tiene, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Recordemos que él siempre ha sido un personaje muy cuestionado y que parte del voto que ha tenido hasta ahora es un voto de resignación, no es un voto ilusionante, ¿no? Entonces, es un poco todo, creo. Pero ahí te pregunto, Jacobo, de esta inquietud de Licenia que me parece que es súper pertinente, ¿qué es lo recomendable para un candidato? ¿Que se muestre natural o que trate de demostrar que es alguien que realmente no es? ¿No? Porque aparte de esta última intervención pública que cita Licenia, hay otra anterior en la que le lanza unos dardos al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que le dice que deje de jugar boli y que se acerque más a los mercados. Y al final de esa intervención él dice, yo estuve reunido con unos empresarios y a los empresarios yo les dije que yo soy el candidato del pueblo, ¿no? Y ahí lo que tú acabas de señalar, ¿no? O sea, un banquero tratando de venderse como el candidato del pueblo y más, y después un banquero diciéndoles a la gente, tómese nomás una cervecita en la esquina, ya que no sé qué. Entonces, es recomendable decirle a un candidato que trate de imponer una imagen que no le representa, que no es lo que es, finalmente termina convirtiéndose en una ficción? Bueno, yo siempre recomiendo autenticidad y si la autenticidad no sirve o no es suficiente para engancharse con el ciudadano, pues habrá que ver qué otras herramientas tenemos, ¿no? El grupo, el equipo, ir más tal vez a visibilizar al ciudadano, a defenderlo con la buena intención que pueda haber y no tanto hablar o hacer cosas desde el propio candidato. Pero lo peor que me parece siempre en una campaña es estos cambios, ¿no? Estos cambios de identidad, de historias, de repente soy esto, ahora soy lo otro, ahora voy a hacer esto para llegar a no sé qué segmento. O sea, la gente no es idiota, no es tonta. Finalmente en alguien tal vez no conocido podría funcionar más, pero a Lasso lo conocemos todos, ¿no? Y lo que te diría también, Alexis, tal vez, me aventuro a decir, que lo que está pasando con Lasso en los últimos meses y semanas responde ya a esta preocupación de que Alvarito pudiera entrar y trata en cierta forma ya de ocupar esta imagen de empresario cercano, populista, ¿no? Que llega a los millennials, como para que si se diera esto de Alvarito, de que entra en la contienda, tratar de quitarle un poco ese espacio, pero me parece que no lo va a lograr y yo vuelvo a decir lo mismo de siempre, o sea,
Autenticidad, y autenticidad sobre todo conectada al contexto, a la gente, y que demuestre a la gente que esa autenticidad es relevante. Y si no lo es, habrá que buscar otras vías, pero no inventar cosas que no funcionan, creo yo. Esa autenticidad relevante significa que a la gente ahora mismo le interesa más el empleo, la atención en salud, la educación, que tomarse una cerveza en la esquina. O sea, ¿cuáles son las prioridades de la gente? ¿Cómo con las necesidades de la gente si le empiezas a hablar de que hay que tomarse una cervecita en la esquina? Bueno, es que fíjate, aunque fuera la preocupación de la gente tomarse una cervecita en la esquina, lo que tiene que preguntarse uno ahí es, ¿Lasso realmente representa o es creíble animando a la gente a quebrantar la ley, a ser rebelde, a ser jovial y antisistema? Mi respuesta es que no. Me lo puedo creer si yo soy candidato, que yo soy al final un Alvarito joven y me da igual las normas y la vida, ¿no? Pero hombre, que Lasso te venga a decir esto es como, no amigo, no calza. Peor aún cuando está al lado de Nebot, que por Dios, Nebot, PSC, Febres Cordero, Guayaquil, es el imaginario contrario, es el imaginario mano dura, represivo. Entonces, que te hagas ahí el rebelde antisistema al lado de Nebot, no calza. Pero recuerda algo, así ganó la alcaldía de Quito Rodas, ¿no? Claro, pero es que a eso voy. Rodas era desconocido en ese momento, había tenido solo un paso preelectoral en 2013, pero era un desconocido, era alguien que podía construirse en ese momento, que se construyó con un asesoramiento muy técnico, el caso Durán Barba y todo lo que ya sabemos, y es como que calzó en el contexto adecuado. ¿Cuál era ese contexto? Era un contexto donde el ánimo de la gente estaba muy bien, el país estaba muy bien, Quito incluso racionalmente comparándolo estaba mejor que otros años, pero justamente las palabras de Durán Barba, Alexis, de que los quiteños no somos suizos, ¿no? Es decir, la gente se cansó ya justamente de esta autoridad que todo lo quería controlar, sancionar, regular. Entonces la gente quería a alguien que les diera un poco más de libertad y alguien que pudiera castigar y controlar un poco el excesivo poder del presidente de Alianza País, que quería apoderarse de todo en aquel momento. Entonces, ahí es donde cobró sentido Rodas. En el contexto actual, Rodas sería alguien que tal vez saque menos votos que Lucio Gutiérrez, ¿no? Jacobo, hablando de autenticidad, ¿qué pasa con la candidatura de Yacu Pérez? Que lo hemos visto en los últimos días utilizando una motocicleta que al parecer no la sabe utilizar porque incluso tuvo un lamentable accidente él y su acompañante. Una candidatura que no genera ni el apoyo absoluto de su propio movimiento, que es el movimiento indígena. ¿Qué pasa con esa candidatura? Bueno, pues que creo que también tiene que encontrarse dentro de la autenticidad y el contexto actual. Es decir, una cosa es Yacu siendo candidato a prefecto de Azuay, o siendo líder de la Ecuarrunari, la CONAIE, o siendo un líder que aglutina protesta y movilización social, que eso es lo que a él más le define hasta ahora. Y otra cosa es el Yacu que tiene que construirse ahora para una campaña nacional, aglutinando a estas diferentes vertientes de la CONAIE y Pachacutic y contrastando con los candidatos que hay en el actual contexto. Por eso, el otro día yo vi que le preguntaban, bueno, pero ¿usted qué es ideológicamente, no? ¿Usted en qué se diferencia Arauz? ¿O es lo mismo que Arauz? ¿Usted va a negociar con la derecha como le han acusado otras veces? ¿No va a negociar? Y es justamente porque yo creo que ni él mismo tiene claro, realmente, recordemos su frase de 2017, es preferible un banquero que una dictadura, ¿no? Contrastando con lo que era el gobierno de Correa. Entonces, es como que él mismo se pregunta ahora, ¿qué hago? ¿Soy contra este, contra aquel, contra todos? Y creo que lo que está jugando es una carta a lo Marina Silva Brasil, una especie de identidad que va desde lo antisistema, movimientos de base, en este caso más indígenas y todo eso, hasta una especie de centro cercano al establishment, ¿no? No tan confrontativo, no tan redistributivo, ¿no? Sino más bien jugando desde lo identitario, pero sin cambiar mucho el status quo, y que de esta forma él pueda ser una carta que gane incluso al correísmo, para lo cual necesitaría el apoyo de la derecha, por mucho que él diga que con la derecha nunca se va a unir. Entonces, cierro la idea. Es también una búsqueda, un encuentro de qué identidad es él y qué identidad representa en la contienda, que esto no es fácil, obviamente, porque no es fácil, ¿no? Entonces,
Eso creo que está pasando con Yaku también. Me parece súper interesante y pertinente esto que acaba de mencionar Jacobo sobre definir la identidad política de Yaku, saber qué es, porque yo ayer le decía a la Liz, o sea, Yaku no es Yaku, Yaku es Carlos. Carlos no sabemos si es indígena o si es mestizo, no sabemos si es de izquierda o de derecha. Mira tú que hace un año Yaku Pérez celebraba la caída de Evo Morales del poder y ahora quien ha sido invitado a Bolivia a la asunción del MAS nuevamente al poder ha sido Andrés Arauz y no Yaku Pérez, que se supone que es el candidato del indigenismo en Ecuador. Entonces, digamos, son cosas que hay que irlas valorando, ¿no? Absolutamente. Mira, como dice nuestro amigo Ramiro Aguilar, ¿no? Finalmente la CONAIE o Pachakutik, la ideología de ellos es representar sus propios intereses, que son intereses muy legítimos, que muchas veces representan intereses de las comunidades, de la sierra, de la identidad quichuandina. Intereses locales, además, súper locales. Claro, y ahí es donde está parte del problema, que al ser intereses construidos desde lo local, desde otras culturas, muchas veces al convertir eso en un tema ideológico, programático, nacional, izquierda, derecha y no sé qué, es donde va a haber este cortocircuito, porque, vamos a ser claros, decir que la Gonayo Pachakutik es de izquierda, a mí me parece muy cuestionable. A mí no me parece que sea algo de izquierda, me parece que es algo que mezcla una serie de cosas contradictorias donde hay de todo un poco. Entonces, creo que el reto de Yaku es, creo que él estará diciendo, ¿cómo represento desde lo más disruptivo antisistema de izquierda que hay ahí dentro, que puede ser Isa, Vargas, Octubre, ¿verdad? Hasta cómo puedo representar ese sector Pachakutik urbano, pro-establishment de la Universidad Andina, de allá en La Mora, de no sé cuántos sectores para lograr generar una coalición lo más amplia posible en lo electoral. Entonces, ahí es donde está el reto, creo yo, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si tienes alguna otra inquietud, Alexis. Son las 9:02 ya. Te voy a trasladar un mensaje nomás. Jonathan Perlaza nos escribe al YouTube y nos dice, vine a la entrevista solo para ver si Jacobo estaba peinado. Así que ahí está la gente que te sigue en el Twitter también. Oye, gracias por haber aceptado la invitación al diálogo. Espero verte pronto en persona para poder conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Encantado, siempre a las órdenes. Un abrazo a los dos, gran programa y un abrazo, que les vaya muy bien. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.